Los padres narcisistas tienen como maneras muy manipuladoras de manejar a los hijos. ¿Cuáles dirías tú muy marcadas, así que son las características de un padre que es narcisista? El egocentrismo, en donde todo gira alrededor de ellos. Con la parte económica les encanta controlar con el dinero. ¿Cómo recuerdas tú que él trataba a tu mamá? Algo que tengo como recuerdo es que siempre la minimizaba. Mi mamá se empieza a sentir muy mal físicamente. Pues ella empezó a ir a estudios y no salía nada hasta que al final le diagnostican fibromialgia, que es una enfermedad muy típica también cuando estás con este tipo de personas abusivas emocionalmente. ¿Cómo te explicas, Mish, que creces, estudias, te preparas todo, caes con un novio narcisista? Nunca me di cuenta que era un patrón que yo estaba repitiendo. Pesaba 44 kilos, estaba llena de granos, yo somaticé. Horrible, esa relación de pareja a mí me consumió mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo. ¿A quién le cuesta más? ¿A quien vivió 30 años con un narcisista o a quien tuvo una relación de año y medio con él? No quiero decir que cuesta más una que otra, porque creo que las dos se sufren y se duelen igual. ¿Por qué una mujer justifica lo injustificable y se queda? Porque ella sabía que si se iba a pasar lo que pasó más adelante. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del podcast. Soy Coranelda González y como cada semana, pues hoy tengo un programa muy especial para todos ustedes y siempre siguiendo esa línea de lo que el público nos pide, de lo que el público quiere ver, cómo es el episodio el día de hoy. Antes que nada, les quiero agradecer enormemente que estén aquí conmigo, el favor de su atención, que es lo más valioso que me regalan, porque eso me llena de mucha energía y me motiva a seguir adelante. El que estés aquí, el que compartas cada episodio, el que te suscribas al canal, el que le des like y el que juntos aprendamos a tener una mejor calidad de vida con cada uno de nuestros invitados, con todo lo que nos aportan, también entretenimiento a través de las distintas conversaciones con los artistas invitados que tenemos en el programa y pues pasarla bonito, ¿no? Donde quiera que te encuentres, si vas escuchándonos en el coche, a lo mejor en Spotify, gracias. Si estás viéndonos ahorita en la comodidad de tu hogar también, sé que este es un programa que va a marcar muchas vidas, que va a ayudar a reconstruir muchas otras, porque es un tema muy especial y es un tema que está muy en boga y desgraciadamente nos encontramos cada vez con más personalidades de este tipo. Hoy vamos a hablar de cómo se sale adelante cuando tú desde la infancia creces con un padre narcisista y más tarde, a lo mejor por normalizar ese tipo de conducta, te encuentras con una pareja también y la aceptas siendo narcisista. ¿Cómo se vive bajo este contexto? ¿Cómo se sale adelante? ¿Y qué pasa después? Hoy está conmigo la licenciada Michelle Hernández Tovar. Michelle es psicóloga clínica con maestría en terapia breve. Ella es experta en el tema del narcisismo. Mish, como la conocen sus amigos, familia y muchos de sus pacientes, porque además tiene una comunidad muy grande en plataformas digitales, vivió muy de cerca este tema. Su padre es narcisista. Luego se repite el patrón y tuvo una pareja narcisista por algún tiempo. Ella nos contará su historia. Más tarde, ella misma es su propio apoyo y sale adelante de una relación narcisista. Y hoy su misión de vida es apoyar precisamente a muchas mujeres y hombres también que salen de un tipo de relación de este tipo con personas narcisistas. Así que le damos la bienvenida hoy al podcast a Michelle Hernández Tovar. Bienvenida, Mich. Ay, Cora, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y hoy cara a cara. Cuéntame algo, Mich, del padre narcisista al amor, que también destruye. Claro. ¿Cómo es esta historia? Porque, empecemos por esa parte de tu infancia, ¿no? Tú creces en un hogar donde, tu papá era un narcisista. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo vives tú en esa etapa de la infancia? ¿Cómo es un padre narcisista? Mira, es bien interesante porque yo no descubrí la personalidad de mi papá hasta que fue el proceso de divorcio de mis papás. Yo sabía que mi papá era un papá diferente a los que yo veía con mis amigas o
no sé, con mi pareja de ahora, pero nunca lo había ubicado y yo ya me dedicaba a esto, ¿no? Era como que esta especie de negación mía porque yo viví en negación muchísimo tiempo durante mi crecimiento. Entonces, te platico un poco de cómo fue mi crecimiento para poder entender el por qué viví en negación tanto tiempo. Mira, yo crecí en una casa muy convencional, muy convencional. Somos mi hermano y yo soy la mayor, le llevo 2 años a mi hermano y pues papá y mamá. Me refiero a algo convencional porque con estos roles bien establecidos, ¿no? Como papá proveedor, mamá ama de casa, enfocada en los hijos y pues bueno, mi hermano y yo en la escuela y nuestras actividades extracurriculares y todo bien. Entonces, pues yo haciendo memoria, la verdad es que yo nunca tuve un recuerdo de mis papás demostrándose afecto, cariño. Yo no tengo ningún recuerdo de ellos abrazándose, dándose un beso, agarrados de la mano, jamás. Y lo he platicado con mi hermano y le he dicho, ¿y tú te acuerdas de mis papás como demostrándose amor, cariño? Y mi hermano la verdad me dice, no, pues la verdad no. O sea, no tengo ese recuerdo. No, nunca. O sea, nunca. Ellos duraron de casados, me parece que iban para los 30 años. Creo, sí, 20 y tantos, 30 años, sí. Y nunca en todo ese tiempo. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo tuve una infancia feliz, no te pudiera decir que tuve una infancia triste en mis primeros años, yo creo que hasta los 10, 11 años, la verdad es que todo estaba súper bien. Hoy entiendo que mi mamá era muy buena para ocultar lo que realmente sucedía, porque yo nunca me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en casa o en ellos como pareja hasta que ya entré a la secundaria, que ya empecé pues un poquito de más conciencia, ¿no? De que algo no andaba bien, pero durante mi infancia la verdad es que todo bien, todo tranquilo, casi no veía a mi papá porque él trabajaba mucho, y tengo ciertos recuerdos de él que si nos llevaba al parque, que si nos llevaba al kinder o así, pero muy específicos, pero todo bien. Y con mi mamá, pues mamá súper presente. ¿Qué pasa? Que entro a la secundaria y es cuando, pues ya en la adolescencia ya eres mucho más consciente de muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo me empezaba a cuestionar el por qué mi papá no era conmigo como los papás de mis amigas eran con ellas, ¿no? ¿Cómo a qué te refieres con esto? Por ejemplo, los papás de mis amigas eran papás súper presentes y les hablaban con mucho cariño y eran súper amorosos, las apoyaban, las hacían sentir segura. Y yo nunca me sentí segura con mi papá, nunca. O sea, no era como que él era grosero conmigo o algo así. De hecho, al contrario, justo antes de empezar te decía que los padres narcisistas tienen como maneras muy manipuladoras de manejar a los hijos, porque tienen a sus hijos golden, que los golden, los de los huevos de oro, no vamos a llamarlo así, son los que les imponen un poquito estas características similares a ellos, en donde les depositan a ellos sus frustraciones. Entonces, tienen que ser perfectos en todo, tienen que dar lo mejor en todo, no se permiten errores, tienen que cumplir expectativas y proyectan mucho rasgos de su personalidad justo en sus hijos. Yo fui la golden en ese sentido. Entonces, a mí era... de alguna manera me daba lo mejor que tenía, que ahora lo entiendo que era pura cosa material y ni eso, porque también con el dinero los narcisos tienden a ser muy controladores con la parte del dinero. Pero si yo, no sé, sacaba cierta calificación o me esforzaba demasiado en algo, pues era como... te lo recompenso, pero a medias. Por ejemplo, algo que mis amigas se ríen mucho es que salía el iPhone 10. Bueno, él me compraba el 7. ¿Por qué? Nada más porque quería. O sea, porque era una manera de decir, sí, te lo voy a comprar, claro que sí, te esforzaste mucho, sacaste puros 10. Yo era de puro 10, así puro 10, porque para mí era una manera de también demostrarle que agradarlo y que sí era suficiente, porque todo el tiempo con mi papá era como si nada fuera suficiente. Entonces era de puro 10, entonces él era como, ok, muy bien, te lo ganaste, vamos, ¿no? Al final del año a cambiar el celular, ok, el 7. No el nuevo. No el nuevo, ni el anterior, o sea, 3 atrás, ¿no? Y pues yo la más feliz como quiera, siempre he sido muy agradecida en ese sentido, pero ya ahorita en mi adultez decía, ¿por qué hacía eso? O sea, como si esa manera como que de controlar, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, yo fui la golden. A mí me depositaba mucho esa búsqueda de aprobación, pero también me sobaba mucho. O sea, me demostraba cierto afecto muy superficial, como cierta palmadita, cierto abrazo así apretado y de vez en cuando.
Y mi hermano, por el contrario, no. Mi hermano no fue el golden, al contrario, él fue, como le llaman, el chivo expiatorio, ¿no? El que se llevaba la peor parte de mi papá, junto con mi mamá, obviamente. Pero a mi hermano directamente sí le decía que era un flojo, que no servía para nada, que nunca lo quería ayudar en nada, que no iba a hacer nada en la vida, que no iba a lograr nada en la vida. Y yo crecí escuchando cómo mi papá le hablaba hacia mi hermano y yo me cuestionaba por qué a mí no. O sea, como a mí no, me violentaba. Hoy lo entiendo de otras maneras, porque hacía bromas hirientes. Pero nunca fue así de directo conmigo como lo era con mi hermano. Y muchos pudieran pensar que a raíz de eso, mi hermano y yo crecimos con algún tipo de competencia o así, o comparaciones. Y la verdad es que te puedo decir que mi mamá fue una maestra en su método de crianza, porque mi hermano y yo nos amamos hasta la fecha. Y yo me convertí en un poquito la heroína de mi hermano, ¿no? La defensora de mi hermano, porque cada que mi mamá lo quería defender, no, era pleito mundial en donde ella también se las llevaba. Sí, las llevaba. O sea, si mi mamá quería ponerse a defender a mi hermano, a decirle no le digas eso, ¿cómo se te ocurre? No, también la pasaba mal. Pero si yo me ponía, sí se frenaba. O sea, sí, seguía diciendo cosas, pero ya se frenaba. Entonces, yo empecé a tomar un rol en mi crecimiento como la única que realmente tenía algún cierto poder sobre mi papá. Y hoy en mi reflexión, te puedo decir que no he logrado la respuesta del por qué en su momento tuve cierto poder en mi papá. ¿No la encuentras? Todavía no la encuentro, pero tengo mis hipótesis. Una de ellas es porque siento que él veía en mí a alguien que podía lograr cosas que él logró. O que él no logró, tal vez. O que él no logró, también. Pero también creo que era mucho como esta creencia que él tenía también respecto a quizás, no sé, las hijas o algo así, ¿no? Él también viene de una familia bastante disfuncional, llena de muchas carencias, por eso no justifico, pero entiendo el que lo llevó también a las actitudes que él tomó más adelante, pero creo que por el hecho de ser su hija y mi forma de ser, yo siempre he tenido una forma de ser muy distinta a mi familia. Siempre he sido súper extrovertida, se me resbalan las cosas, de todo me río. Y entonces yo era de esas que, a diferencia de mi hermano y mi mamá, que cuando él hacía una broma hiriente lloraban y les provocaba esas reacciones intensas, porque a los narcisos les gusta eso, provocarte reacciones intensas. Les gusta ver eso. Les gusta ver eso. En mí no. Yo me reía, no lo pelaba, se la regresaba, o sea, no le tenía miedo. Y creo que eso también era lo que lo ganchaba más y es justo algo que vengo a repetir más adelante en mis relaciones de pareja, ya más después, ¿no? Wow, qué impresionante. O sea, sí me dejaste así como que, pero ¿de qué forma sientes tú que impacta tu infancia? A lo mejor en ese momento, pues un niño no le sabe dar nombre a mi papá es un narcisista porque no tiene ni la menor idea de lo que eso es, pero hoy en retrospectiva, ¿de qué manera crees tú que impactó tu infancia crecer con un padre narcisista? Mira, primero, el primer acercamiento que uno tiene a darle el sentido a las relaciones de pareja, pues son sus papás, ¿no? Bueno, quienes crecieron con sus padres. Entonces, creo que lo primero es que yo empecé a crear una idea de lo que eran las relaciones de pareja irracionalmente e insanamente en la relación de mis papás. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí en las relaciones de pareja? Que las relaciones de pareja eran distantes, no había muestras de amor, no había muestras de afecto, por el contrario, había mucho chantaje, había mucha minimización, había mucha culpabilización, porque mi padre tendía siempre a voltear las cosas, a lo que hoy conocemos hoy como gaslighting, ¿no? Sí. Entonces, si mi mamá le expresaba algo, él decía, es que porque tú empezaste y entonces yo por eso dije, pero
pero siempre como que culpabilizándola. Él nunca tenía la culpa de nada. No, nunca tenía la culpa de nada, y aparte de que nunca tenía la culpa de nada, siempre sacaba algo peor, que él le había pasado algo peor, ¿sí? O sea, como es que yo me siento de esta manera, no, es que yo también he sufrido mucho y entonces yo la he pasado súper mal, o sea, él pobrecito, él la víctima, él, y yo me la creía, pues yo como niña, como adolescente también me la creía, por mucho tiempo le tuve una lástima enorme a mi papá que no te lo puedo ni explicar, o sea, yo me acuerdo de una anécdota, estaba muy chavita, no sé, como 12, 13 años. Entonces, mi mamá hoy la percibo como una mujer que todo el tiempo solo quería ser amada. O sea, solo quería ser amada, porque ella vaya que lo intentó y lo intentó. Pues estuvo con él casi 30 años. años. Vaya que sí lo intentó. No, sí lo intentó. Vaya, pero es que antes sí. no había tanta información como hoy, ¿no? Sí, no, totalmente. Y fíjate que no se separó de él por este tema, sino por otro que ya te platicaré más adelante. Pero bueno, mi mamá lo intentaba, entonces mi mamá en sus miles intentos estábamos platicando todos y entonces mi mamá le dice, oye, ¿y en qué momento supiste que yo era la indicada? O sea, ¿en qué momento supiste que te querías casar conmigo, que querías que yo fuera la mamá de tus hijos, no? Entonces me acuerdo que él estaba como que viendo el teléfono o algo así, mi mamá toda como que acá ilusionada. Romántica, sí, ¿no? Ella en su quinta nube, ¿no? Y yo estaba ahí enfrente, entonces él le dice algo así como, nunca. Y mi mamá, ¿cómo que nunca? Y él le dice, ay, por Dios, si no me casaba contigo, ya no me iba a casar, ya tenía 31 años. Y mi mamá, me acuerdo la cara de mi mamá. Desencajada. No, o sea, como esta parte de, mi papá le lleva 10 años a mi mamá estaba muy jovencita cuando ellos empezaron como a ser novios y no, porque tuvieron una relación muy intermitente, muy tóxica desde el inicio, pero mi mamá, esta cara de, me dolió, pues claro. Me dolió, pero fíjate yo como yo ya estaba como que muy manipulada por la situación, porque yo lo primero que hice fue voltear a ver a mi papá y lo vi con una cara así como que se escuchó lo que dijo y dijo así como que, híjole, o sea, ¿qué dije? Como que ya me descubrí y yo en lugar de decir, mamá, ¿estás bien? Lo primero que dije fue ay no, pobrecito mi papá, es que lo dijo desde su inocencia. O sea, él ya me tenía mucho en esta parte de que él era la víctima. Trabajada, sí. En donde yo sí genuinamente lo veía como el inocente, como la víctima, ¿no? De toda situación, incluso de las situaciones que él provocaba. Qué grave. Mitch, ahorita como psicóloga ya y terapeuta profesional con más de 6 años ejerciendo, de ese recuerdo que tú tienes, ¿de qué manera, pues, si tú sientes que afecta la infancia, la adolescencia, esta parte que tú viviste y que te compras tú misma la historia de un padre víctima y cuando ve nada más todo lo que era capaz de hacer, de decir, o sea, ¿cómo afecta? Pues mira. Ya para tu etapa adulta. Pues mira, en mi adolescencia, que la adolescencia es la época en donde empiezan pues los romances, ¿no? Donde ya te empiezan a gustar más como, en mi caso, los chicos. Pues obviamente adivina qué tipo de chicos me gustaban, ¿verdad? Pues obviamente los bad boys, ¿no? Vas chicos, por el patrón. Sí, chicos problema, los que me la hacían difícil, muy difícil. Y entonces yo tenía este chip de que tenía que encontrar su aprobación, de que tenía que demostrarles, como con mi papá, que tenía que demostrarles que yo era la mejor opción, que tenía que demostrarles que podía ser la novia perfecta, que tenía que demostrarles que podía ser la mujer perfecta para ellos, cuéstame lo que me cuesta, aunque eso me despersonalizara, aunque eso me provocara problemas en mi casa, aunque eso me provocara hacer cosas que ni siquiera yo quería hacer, como, no sé, salir de fiesta o cambiarme de lugar, que una fiesta y luego a otra. Yo nunca he sido fiestera, nunca me ha gustado ese rollo, pero lo hacía como para buscar esta aprobación y demostrar que sí era suficiente y demostrar que sí me merecía ser amada y ser querida, ¿no? Por ellos. Entonces, pues, obviamente eso nunca terminaba bien. Claro, obviamente. Ibas, pues, inconscientemente es esta acción. Inconscientemente sí, claro. Buscabas este tipo de perfil. Pero, a ver, para que quede más claro a las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de Spotify, ¿cuáles son las características específicas de un padre narcisista? Y sobre todo para no confundirnos, o que dice, ay, creo que, a ver,
¿cuáles dirías tú muy marcadas, así que son las características de un padre que es narcisista? Pues mira, primeramente el egocentrismo, en donde todo gira alrededor de ellos. Todos ellos primero, pobrecitos de ellos, no los entiendes a ellos son la víctima. Entonces, pues bueno, el egocentrismo es la parte fundamental. Número 2, las manipulaciones. O sea, son personas sumamente manipuladoras en donde te chantajean con lo que se dan cuenta que a ti te mueve, que lo que es lo que a ti te duele, incluso con tu percepción, juegan mucho con tu percepción de tu realidad. Entonces, pues bueno, las manipulaciones, el control, son personas increíblemente controladoras, pero su control, al menos en los padres narcisos, bueno, en las personalidades narcisistas en general, pero su control no a veces es directo. O sea, tú empiezas a dejar de hacer cosas o a mentir o sí, dejar de hacer cosas porque sabes que eso les molesta aunque nunca te digan nada. Y en mi caso era a partir de mi mamá. O sea, por ejemplo, mi mamá todo el tiempo nos estaba escribiendo de que ya lleguen, es que su papá se va a despertar. Y entonces me va a decir, pero si yo llegaba y me topaba a mi papá, él no me decía nada. Ya llegaste, ay, qué bueno, ¿no? Pero mi mamá la tenía como con la angustia constante, ¿no? Entonces son personas sumamente controladoras. Con la parte económica les encanta controlar con el dinero. O sea, si ellos son los proveedores y ellos son, pues sí, la fuente vital económica, el dinero va a ser con lo que te va a estar controlando todo el tiempo. La falta de empatía también es una característica muy, muy importante en donde no empatizan con tu dolor, no entienden tu dolor. Dame un ejemplo que tengas de recuerdo en tu memoria con tu papá, donde a lo mejor tú estabas sufriendo, llorabas. Es que me parece increíble ver como un papá, no, como mamá, te lo puedo decir, o sea, lo que le duele a mi hijo, a mi hija, me duele, lo ves llorar y lloras con él, o sea, no puedo visualizar a un papá así narcisista que no sea empático con el dolor de su hija. ¿Algún recuerdo que tengas tú de algún momento? Uy, sí. Varios, pero uno de ellos fue ya casi en los últimos años donde mis padres seguían juntos. A mí me diagnosticaron miomas en la matriz, que los miomas son como tumorcitos que salen en la matriz, entonces me los tenían que operar. Y yo ya estaba trabajando, pero no tenía el trabajo que tengo ahorita, ¿verdad? Y muy chiquita, ¿pasa esto? ¿En tu etapa? Sí. ¿Tenías cuántos años? Pues tendría yo unos 20... Ay, ¿qué tendría yo? Como unos 23, 24 años. Ok. Como 24 años. Pero ya trabajaba y sí tenía mi ahorro y todo, pero era una operación pues carísima. Entonces, pues ya le digo de que, oye, ya estoy teniendo repercusiones porque yo me enteré que tenía miomas en marzo y yo no me paré hasta diciembre. O sea, yo como quiera estiré la liga lo más que pude. Ajá, porque yo le tenía miedo a eso de la parte económica porque claro que tenía, pero él te hace sentir todo el tiempo que él no tenía y vivía al día. Obviamente ya después en el divorcio nos enteramos que no era cierto, ¿verdad? Pero así te hacía sentir. Entonces, cuando yo le digo... Entonces él me dice algo así como que, bueno, pues espero que tengas ahorrado para que te pagues tu cirugía. Y yo así de que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, de que ayúdame a pagar mi cirugía. O sea, es mucho dinero. ¿De dónde voy a sacar yo para podérmela pagar y me necesito operar? No se trataba de un capricho, es la vida. Sí. Es la salud. Es mi salud. Y como quiera lo iba a hacer, pero era su manera de hacerme a mí sentir, provocarme una emoción intensa, porque cuando yo empiezo a llorar y me empiezo a defender, para él fue como que, bueno, ya, ok, sí, te ayudo, ¿no? Pero siempre con sus comentarios de, también para mí es difícil porque yo, y lo tornó en torno a él. Yeah. Pero bueno, ese fue lo primero de falta de empatía, pero cuando me operan, saliendo de la cirugía, yo estaba zombie, estaba todavía despertando de la anestesia. Me llevan al cuarto y yo me sentía físicamente muy mal. Y él me ve y lo primero que me dice algo así como que, ay, tú siempre así de diva. Hasta en el hospital, tú siempre así de diva. Porque yo saliendo de la cirugía, no sé si pedí que me dieran un espejo para ver cómo me veía o así. O sea, yo estaba así como, quiero verme cómo estoy. Entonces él así como, tú siempre así de diva. Tú siempre, así te crees mucho.
Y yo así en calidad de bulto, así en la camilla del hospital. Convaleciente. Y yo me reí porque ya tenía tan normalizadas sus bromas hirientes en donde pues yo me reí, pero las otras personas que estaban ahí se quedaron así como, está recién operada, todavía está anestesiada. Es el papá. Eres su papá. ¿Cómo le dices eso a alguien que está muy vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos. Y te veía llorar y no lloraba y no le dolía también cualquier momento, cualquier otra situación. No, era raro que yo me vulnerabilizara frente a él, pero si lloraba y lo iba a tornar a él, como él también es víctima, el pobrecito de él también lo entiende porque lo vivió y entonces todo era él y él. Dime algo, Mitch, y bajo esta percepción y todo lo que tú viviste con él ahí desde la infancia, algunas cosas inconscientemente, luego ya más tarde ya te dabas cuenta, ¿qué creencias sobre el amor, el valor personal o los límites se construyen desde esa dinámica? Pues no existen límites. O sea, desde la creencia o desde la perspectiva que yo tuve, tú tenías que cumplir las expectativas de esa persona, tenías que ser lo que esa persona necesitaba que fueras, tenías que demostrarle que sí era suficiente todo el tiempo, que sí merecías que te quisieran o que estuviesen ahí contigo. En la parte de límites no existía límites, o sea, aprendí que si tú te defiendes o si tú dices lo que sientes, va a venir algo peor, porque lo va a invalidar, lo va a menospreciar, te va a hacer sentir culpable por expresar lo que sientes y piensas, y es lo que en psicología se le llama indefensión aprendida, que la indefensión aprendida es aprendí a no defenderme porque cuando lo intenté hacer siempre hubo esa traba, ¿no? Entonces pues ya simplemente un día dejé de hacerlo. Ya, y tú sentiste ya hoy también en esa parte de la retrospectiva que estamos viendo que fuiste una niña que creció sin amor por parte de su padre. Pues mira, no pudiera decirte que crecí sin amor, porque obviamente mi mamá fue una excelente y es una excelente madre que me dio todo su amor. Claro, digo por parte de él. Por parte de él, ajá, y por parte de él es bien complicado porque hoy en día entiendo que él demuestra el amor que él le enseñaron y que el amor que él le enseñaron a demostrar es un amor con dolor, es un amor con frustración, es un amor con minimizaciones. Entonces es lo que él me dio porque así se lo enseñaron. Era lo que él sabía. Exacto. Era lo que él tenía para dar. Así es. ¿Qué hace una niña, Miss? Yo te pregunto hoy, cuando el primer hombre que ama es narcisista y ella no está consciente de lo que vive? Se convierte en alguien que lo justifica todo el tiempo, porque era algo que a mí me pasaba. Yo me acuerdo que cuando mi mamá quiso dejarlo muchas veces y yo siempre decía yo me quedo con él. A ese grado. A ese grado. Yo le decía yo me quedo con él. O sea, tú de plano no veías el dolor de tu mamá, invalidabas el dolor de tu mamá por todo lo que él te contaba, por todo lo que él te vendía. Fíjate que no, siempre fui consciente del dolor de mi mamá, siempre la defendí también a ella, pero te digo que yo tenía esta otra parte en donde yo pensaba, pobrecito, o sea, es ha como sufrido decir, mucho. Ha sufrido mucho, exacto. Siempre era una víctima. Exacto, entonces yo decía, este hombre le hace daño a mi mamá, la trata muy mal, la manipula, la deja sola y tal, y entonces sí que mi mamá se vaya, pero pobrecito, pero entonces ¿él qué va a hacer? Porque él es súper dependiente de mi mamá, porque él necesita a alguien también. ¿Cómo va a estar aquí solo? No tiene familia aquí en Monterrey, su familia está en otro lado, entonces pobrecito. Y entonces yo le decía a mi mamá, yo me la aviento, como yo me sacrifico porque pobrecito, entonces yo me quedo con él porque pobrecito y tú vete, o sea, es tu vida. Y llévate a mi hermano también. Uh-huh. A ese grado llegaron las cosas. A ver, aunque un menor, decíamos ahorita, no le puede poner un nombre a lo que está viviendo, a lo que experimenta con un padre narcisista, porque no sabes ni lo que es, sí lo siente, sí lo intuye, sí lo sufre, ¿no? Cambia el ambiente familiar, el hermano, tu mamá, todo. ¿Cómo recuerdas tú que él trataba a tu mamá como mujer? Ahorita me dices, nunca vi muestras de cariño, nunca vi muestras de amor, pero ¿qué recuerdo tienes de cómo era como pareja tu papá siendo narcisista? Mira, algo que tengo como recuerdo es que siempre la minimizaba.
Mi mamá es una persona que siempre le ha gustado mucho como arreglarse. Bueno, durante muchos años no lo hizo, pero ya más después como arreglarse, comprarse su ropa, sentirse bonita. Y entonces tengo muchos recuerdos en donde él le decía que tenía panza de menudo por las estrías de sus 2 partos. De los entonces, embarazos. De los embarazos, que tenía panza que parecía menudo y se reía. Entonces, jajaja, ¿no? A eso me refiero con las bromas siguientes. Si mi mamá se ponía, no sé, algunos leggings o algún pantalón de cierto color, le decía, ay, es que pareces Tatiana. O sea, Tatiana en donde vas a ir a dar shows infantiles, ¿no? Y mamá como, ¿pero por qué? O sea, solo porque me puse estos pantalones plateados o de colores vivos. Entonces, siempre con sus bromas hirientes. También mi mamá le gusta mucho como hacerse crepé en el cabello o así. Y le decía, es que traes un nido de pájaro en el pelo. Se te ve horrible. Cada que te maquillas te ves horrible. Te ves mejor si no te maquillas. Y eso también me lo decía a mí. Por eso lo tengo muy grabado, porque a las 2 nos decía muy similar con la parte del maquillaje, el arreglarnos y así. Pero con mi mamá siempre era minimizarla. Y algo que también siempre pasaba. Mi mamá, una ama de casa hecha y derecha. O sea, ella era de cocinar, lavar, todo, ¿no? Él era el proveedor siempre. 100%. No sí. tenía necesidad tu mamá de trabajar. No. Ella sí fue ama de casa. Entonces, mi mamá siempre tenía desayuno, comida y cena siempre servidita en la mesa. O sea, es también un recuerdo bien vivido que tengo. Siempre. Se levantaba incluso hasta antes que él para que cuando él bajara, él ya tuviese, y no creas que desayunos así cerealito, no. O sea, era sus desayunos bien porque si no se molestaba el señor, ¿no? Pero algo que me acuerdo mucho y que nos burlábamos, pero ahora que lo platicamos, decimos, ¿cómo pasaba eso? Es que mi mamá se esforzaba con un platillo acá de recetario bien guau, y se lo ponía, y cada comida, él, está muy bueno y todo, pero mucha sal. Pero no se me antojaba esto. Está muy bueno y todo, pero o sea, siempre, todas las comidas. Y era una manera de también él, pues, seguirla minimizando de alguna manera. ¿Por qué sientes tú que ella seguía ahí? Porque también uno se da cuenta, dices, pasas una vez o pasas alguna bromita, no, pero ya era un trato constante. ¿Por qué sientes tú que ella seguía? ¿Por ustedes? ¿Porque no tenía este conocimiento? ¿Por miedo? ¿Porque nunca trabajó? ¿Por qué una mujer justifica lo injustificable y se queda? Porque ella sabía que si se iba a pasar lo que pasó más adelante. ¿Qué pasó? Ay. Muchísimas gracias. Gracias por su preferencia. Gracias por seguirnos, por estar viendo todo nuestro contenido. Pero hay algo que yo les quiero decir. Los invito a suscribirse al canal, a suscribirse, a activar notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros episodios, a ninguno de nuestros invitados, con todo ese conocimiento y con todo lo que tienen por darnos a conocer. Porque, ¿qué creen? Vi que la mayoría de las personas que nos ven, o sea, casi el 80%, no están suscritas al canal y dije, ¿cómo? Es gratis, así es que suscríbete ya y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Cuando a mí me operan de los miomas, como te lo menciono, mi mamá se empieza a sentir muy mal físicamente. Ella de pronto se le paralizó el cuerpo. No se podía, no se podía parar, no podía mover sus manos, y yo estaba en la camilla del hospital y yo tenía que ir al baño, y mi mamá no se podía parar de la cama, entonces, y él nunca se paró a ayudarme tampoco. O sea, yo necesitaba ir al baño y él se paraba y se salía, ¿no? Entonces mi novio, que te comentaba que es doctor, él fue el que se la aventó la recuperación porque mi mamá de pronto ya no se pudo parar. Y pues ella empezó a ir a estudios y no salía nada hasta que al final le diagnostican fibromialgia, que es una enfermedad muy típica también cuando estás con este tipo de personas abusivas emocionalmente, que esta es una enfermedad que ya la tipificaron como enfermedad en donde tu cerebro deposita dolor en tus articulaciones. No es algo físico, o sea, te hacen estudios de tus músculos, de todo. De todo. Es una enfermedad autoinmune. Ajá. Entonces le diagnostican fibromialgia y le recomiendan ir con psiquiatra y a terapia, ¿no?
Entonces, cuando ella empieza su proceso terapéutico, ella empieza a entender que la llevó también a la parte de la fibromialgia, ¿no? Y empieza a trabajar. Ella no iba a terapia para dejar a mi papá. O sea, ella fue a terapia porque generalmente se sentía muy mal físicamente. Ella dijo, no, pues si esto es lo que me va a ayudar, pues voy. Mi mamá se resistió mucho a la terapia mucho tiempo porque yo creo que ella sabía lo que iba a pasar. Entonces, mi mamá empieza terapia y le empezó a ir súper bien en su terapia. Ella, su vida éramos nosotros, y eso empezó a ser un problema también más adelante porque toda su vida éramos nosotros, ¿no? O sea, ella no tenía vida que no fuera nosotros. Entonces la terapeuta también le empezó a dar herramientas para su misma independencia. Y llegó un momento en donde pasó algo con mi hermano, no recuerdo muy bien qué, pero ella por primera vez se le sale decir, quiero el divorcio. Estaban en mi cuarto peleando, me acuerdo mucho. Entonces él le dice como, sí, está bueno. Sí, te lo doy, está bueno. Entonces mi mamá dice, no, es en serio. Y él, sí, está bueno. Bueno, pues desde ahí mi mamá se envalentonó, no soltó, porque muchas veces mi mamá le había pedido el divorcio. Ya nos habíamos ido de la casa antes cuando yo estaba más adolescente y como quiera regresábamos porque mi mamá pues no trabajó durante mucho tiempo, él la controlaba con el dinero y pues ella quería lo mejor para nosotros, obviamente. Por ¿verdad? ustedes. Claro. Entonces, empieza como esta parte donde mi mamá ya se agarra uno y el otro y dice, ya me quiero divorciar. Y entonces mi papá nos sienta a mi hermano y a mí, en donde otra vez quería hacer la misma cantaleta de siempre, en donde él era la víctima, en donde pobrecito de él, y siempre lo conseguía, siempre conseguía que al final nos pusiéramos de su lado, lo entendiéramos, pero esa vez no lo logró. No logró que mi hermano y yo nos pusiéramos de su lado en ese sentido. Entonces él se ofendió mucho cuando le dijimos que sí, que estábamos de acuerdo que se divorciaran, que no considerábamos que era algo sano, que nos afectaba a todos la relación tan ausente que ellos tenían. Y tu mamá ya delicada de salud. Sí, no, ya mi mamá ya no podía mover ni las manos, o sea, ya estaba ya muy delicado. O sea, yo creo que mi mamá dijo, me voy a morir, y cómo voy a dejar a mis hijos con este señor, ¿no? Sí. Entonces, él se enojó con nosotros y mi mamá, pues, error y no error, porque creo que si no lo hacía de esa manera, pues, quizás sí se iba a tardar más tiempo o le iba a pensar más, pero no se preparó con papeles ni nada, ¿no? Entonces batallamos mucho para sacarlo de la casa porque él decía, ¿te quieres divorciar? Sí, pero eres tú la que se quiere divorciar, entonces vete y llévate a los niños, ¿no? Bueno, no niños, ya éramos adultos. ¿Y a dónde se iba? Y Exacto. No trabajaba y qué complicado. Sí, no. Y enferma. Y enferma aparte. Mi hermano estaba estudiando, yo era la única que estaba trabajando, entonces él le decía, ¿te quieres ir? Vete tú, ¿no? Mi hermano es abogado. Entonces, pues mi hermano se puso a investigar, a moverse para ayudar a la situación, y yo desde mi parte de psicóloga, pues a canalizar a mi mamá y pues yo la parte emocional y mi hermano la parte legal. Más, o sea, si no hubiera sido por eso, tu hermano abogado y tú como psicóloga, sí, ayudando a tu propia madre, mamá, en contra del padre que era narcisista. Qué fuerte. Sí. Total, logramos que se saliera, pero me acuerdo el día que él se fue, que yo llegué creo que del trabajo, de la maestría, no me acuerdo, y estaba viendo cómo él estaba metiendo sus cosas. O sea, para mí, obviamente yo estaba molesta porque sabía que era lo justo, pero seguía siendo mi papá y me seguía doliendo el alma. Entonces yo me acerco a él para decirle que papá, ya te vas, y entonces él me voltea a ver y me dice, pues sí, era lo que quería, ¿no? Ya me voy. Agarró sus cosas, se fue y no volví a saber de él. Nunca más. Hasta muchos años después. O sea, eso estamos hablando, ¿hace cuántos años pasó? Híjole, ellos se divorciaron, ¿qué será? En el 21, 22. O sea, de 4 años, ¿no? Aproximadamente. Y no, en todo ese tiempo, él estaba tan molesto, pero ya no quiso volver a saber nada, tampoco de sus hijos, de nada, porque ya la tenía perdida. Así ¿no? es. También. También era una manera de ella manipularla. Ella la manipuló mucho tiempo con nosotros, y ya tiempo después obviamente nos enteramos que pues él sí la amenazaba con eso, en donde si te vas, va el apoyo a ellos también, ¿no? Y a ver cómo le haces. Claro. Entonces él se va y yo me acuerdo que yo le seguí como escribiendo
iba a ser el Día del Padre. Entonces yo le decía, oye, pues él sí tenía otra casa, a dónde ir. Entonces, de que, oye, pues nos vemos para el Día del Padre. No, estoy ocupado. Así me daba largas hasta que dije, ¿sabes qué? Se acabó y se acabó. O sea, yo no tengo por qué estar mendigando un cariño. Ya estoy harta de mendigar su amor y mendigar cariño y buscar su aprobación. Entonces, yo tengo aquí a mi mamá enferma, a mi hermano no estudiando. Yo tengo que trabajar y tengo que sacar adelante a mi familia y tengo que ayudar a mi mamá económicamente, emocionalmente, moralmente, y a mi hermano también, porque a mi hermano también le dolió y le dolió muchísimo, aunque él era el más afectado con sus comentarios y con sus palabras, aún así le dolía. Mi hermano también tenía ese sentido de búsqueda de aprobación de él, ¿no? Claro. Entonces él se va y empieza el juicio legal. Ay, Dios. Años, daba largas y largas y largas y largas, y luego mi hermano encontró una ley que recién había salido en ese momento para proteger a mi mamá de no sé qué cosa, y las órdenes de restricción, porque él venadeaba la casa, se quedaba en la esquina nada más viendo a ver qué hacía mi mamá todo el tiempo. Ahora le conocemos como acecho, ¿no? Que acaba de salir la ley contra el acecho. Ajá, y le marcaba y todo ya vi lo que estás haciendo, y la seguía. O sea, empezó una persecución impresionante en donde ya era vivir con miedo. En donde no. ¿Y qué pretendía? O sea, volver, ¿qué pretendía? Yo creo que pretendía intimidarla. Como de una manera de decirle, el único lugar en donde tú podrías estar segura es conmigo. Tú ahora que eres especialista y sobre todo en narcisismo, sabes que a veces el narcisista se obsesiona tanto, y más cuando lo dejan, que nunca termina de irse. Uh-huh. Eso es real. Sí, claro. Las personalidades narcisistas nunca se van. Siempre va a haber un mensajito por ahí, feliz cumpleaños, de feliz año nuevo, de hola, ¿cómo estás? Se inventan 1000 números también para dar contigo. O sea, las personalidades narcisistas nunca se van, y no porque te extrañen, no porque te quieran, sino porque están enojados porque perdieron el control que tenían sobre ti, ¿no? Entonces están tirando las señales por si en algún momento te pescan vulnerable y tú caes, pues de ahí se aprovecha. Y ¿no? de ahí viene la venganza, ¿no? Exacto. Y ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra. Y viene peor. Y viene peor, reforzado. Sí. Híjole, es muy, muy fuerte la historia, Mish, pero ahorita me decías, mi mamá no quería, o yo pienso que no quería dejarlo porque ella sabía lo que venía. ¿Te referías a esta parte de batallar al problema con ustedes, o hay algo más? Sí, me refiero a eso, en donde él se divorcia de ella y se divorcia de nosotros. Vivíamos en una casa muy, muy grande, con muchas necesidades, ¿verdad? La casa en donde tenías que mantener la casa. Mi hermano estaba estudiando, yo apenas estaba empezando a trabajar, mi mamá enferma, se vienen muchos gastos. Entonces, pues dinero, pues ¿de dónde? Entonces yo empecé a trabajar. Él cerró todas las llaves. Todo. Todo, les quitó todo. Todo. Nada de pensión, nada de alimento, mantenimiento de la casa, nada. Nada. Él se divorcia de mi mamá y se divorcia de nosotros también. Él dijo, ¿sabes? Y hasta la fecha, él dice, se me acabaron mis problemas. O sea, así como yo me divorcié y se me acabaron mis problemas. ¿Cuál es tu relación hoy con tu padre narcisista? Ninguna. Es nula. Nula. ¿Tu hermano? Creo que tiene contacto muy poco con él. La verdad no sé qué tanto, pero creo que tiene contacto. ¿Con tu mamá? Nula. Ya no, ya la dejó en paz. Sí, sí, actualmente ya después de varias demandas y dimes y diretes, ya dejó de insistir, pero igual su ubicación y su domicilio se mantiene privado. Viendo todo esto, porque el programa se nos está yendo bien rápido, Mish, pero el inicio justamente hablábamos de esto, de cómo vives en una infancia con un padre narcisista, cómo es, ya nos diste una síntesis un poco de todo lo que viviste y cómo la pasó tu mamá y que cómo llega, y esto es muy real. El cuerpo somatiza lo que tu boca o tu alma callan. Claro. Y una mujer que vive con un hombre narcisista y tratando de sacar a sus hijos adelante, y que pues prácticamente fue marginada, fue aislada, dejó de trabajar, o sea, vivió como ama de casa, no sabía cómo hacerle, pues se enfermó. Fibromialgia, ¿verdad? Sí. Esta enfermedad autoinmune que padecen muchas mujeres que viven con una persona narcisista. ¿Cómo te explicas, Mish, que creces, estudias, te preparas todo, caes con un novio narcisista? Ay, ¿verdad? El colmo. ¿Cómo? Dices, ¿cómo me pasa?
Y sí, vemos mujeres muy guapas, inteligentes, preparadas, graduadas. Nadie está exento de vivirlo, porque me decía otra especialista, colega tuya, son tan buenos actores. Ay, sí. Actores, son mentirosos. Encantadores, que caes. Sí, y es que también un punto importante es que te pescan en un momento bien vulnerable. Súper vulnerable. Y justo haciendo comparativa con la relación de mis padres, se acercaron tanto mi papá con mi mamá como esa expareja narcisista conmigo, en el mismo momento. Las dos estábamos pasando por una ruptura amorosa. Ella pues hace 30 años, ¿verdad? Y yo pues hace no tanto. Ahorita ya tengo mi novio y todo bien, pero estaba pasando por esa ruptura amorosa en un momento vulnerable. Entonces pues llegan con su bombardeo de amor a ser los más encantadores, a mostrarte este mundo desconocido para ti. Y yo te digo, yo venía de una crianza muy convencional. Yo no salía tanto, me tenían como muy sobreprotegida de alguna manera, y él era el que salía a todas partes, lo invitaban a todas las fiestas, el antro. Yo conocí el antro en esa relación, ya tenía como 20 años, tampoco estaba muy chavita. Entonces, pues con su bombardeo de amor, pues obviamente te deslumbra, y después viene la segunda parte, que es la devaluación, en donde todo eso que te dieron te lo quitan y empiezan a justo minimizarte, hacerte sentir que no eres suficiente, que tienes que esforzarte para merecerte ser amadas por estas personas que son, haz de cuenta que te están haciendo un favor por estar contigo. ¿Y no se te hizo muy parecido? Dijiste, esto ya lo viví, es un déjà vu. Esto ya lo viví en mi casa. ¿Qué está pasando? O sea, en ningún momento te das cuenta. Nunca me di cuenta hasta que llegué a terapia. Nunca me di cuenta que era un patrón que yo estaba repitiendo. ¿Cuánto tiempo tenías con él en esa relación? 1 año y medio. 1 año y medio. Y entonces dices, voy a terapia ¿por qué te lleva a la terapia? Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, iba a la mitad, un poquito más adelante de la licenciatura, estaba en prácticas ya estás dando terapia, y yo estaba mal, pesaba 44 kilos, estaba llena de granos, yo somaticé horrible, esa relación de pareja a mí me consumió mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo. Estaba flaquitita. Sin darte cuenta, ¿no comías porque él te decía gorda? ¿O qué? ¿O cómo? No, porque él todo el tiempo me comparaba con sus exnovias. Todo el tiempo me las mencionaba, y yo inconscientemente como que yo me empezaba a comparar con ellas. Entonces tengo que estar flaca, más flaca. Exacto, más flaca, y no dejaba de comer adrede, pero se me cortaba el hambre. También era la depresión, ¿no? Que yo tenía en ese momento. Y mi maestra, sí, mi supervisora de ese momento de prácticas me dijo, o vas a terapia o te repruebo prácticas. O sea, no puedes estar dando terapia así. O sea, ¿y cómo te ves? Empezó terapia y mi terapeuta es la que me incursiona en el tema del narcisismo, empieza a entender muchísimas cosas y pues bueno, ya. El resto es historia. Ya, entonces ella te dice, tú lo que está pasando contigo es que estás en una relación con un narcisista. Exacto. Y tú dijiste, ¿con qué es eso? ¿Con qué se come? Exacto. ¿Cómo? Y entonces, ¿cuándo te das cuenta que era lo mismo que mi papá era? Entonces es hasta ese momento que te das cuenta que le pones nombre. Hasta que se divorcian mis papás, que yo empiezo a hacer el recuento de todo. De hecho, me escribí una carta en su momento en donde yo me decía a mí misma, tantos años dedicándome a esto, sobreviví a varios tipos de relaciones de pareja así, ¿cómo no pude darme cuenta que soy hija de uno? ¿Cómo? O sea, ¿cómo eso siempre lo dejé a un lado desde mi negación, desde el no querer aceptar la realidad, no quería ver la realidad, que nunca le puse foco a eso? Hasta que se divorcian mis papás, en donde él ya lo hace súper evidente, su falta de empatía, su falta de cariño, su falta de entrega hacia sus hijos, en donde yo ya no me pude cegar más y tuve que aceptar lo que realmente estaba pasando en mi casa. Claro, cuando él ya les dice no me importa y se van a quedar sin nada. Exacto. Y yo me voy. Exacto. O sea, porque ya, como aquí ya no puedo hacer nada, ya no va a haber suministro de ningún tipo, o sea, yo me voy de aquí. Sí, ya no tengo que fingir ser alguien que no soy. Sales de terapia o llevas esta terapia cuando ya estás dentro de una relación tuya, ya en tu etapa adulta con un narcisista, y cómo es que decides dejarlo, o cuál fue el detonante de lo que ese narcisista hizo contigo como pareja para ahora ser tú quien sale de ahí. Pues ya obviamente la relación ya iba súper mal, era un día bien, 4 mal, o sea, ya era un desgaste, porque con este tipo de personalidades nunca estás bien, o sea, es un día medio bien y 4 mal, y entonces es pelea tras pelea tras pelea tras pelea, y es una relación codependiente. Que pongan atención, Mish, sí, nuestras amigas, acá está tu cámara para que digas directo, porque por favor.
Porque a veces justificado lo injustificable dices, a ver, no está bien. O sea, empiezas a sentir dolores de estómago, te duele mucho la cabeza, la migraña. El cuerpo te está avisando. Exacto. Es que, a ver, ahí está bien fácil, te está avisando. No eres de aquí, no es ahí. O sea, dices tú, un día bien, 4 mal. No, el amor genuino, y lo hablábamos con tu colega que quiero mucho, le mando a cariños a Andrés Ceballos, y habló tan bonito del amor. El amor te da paz. Exacto. El amor te da paz, el amor es luz, el amor, tienes tranquilidad. Cuando tú no sientes eso con la persona que estás y es todo lo contrario y tienes ansiedad y te preocupas y estás estresada, vete de ahí. Sí, o sea, ¿no? Exacto. Entonces sí, ya así estaba mi relación, o sea, ya al final, porque yo como quiera daba pelea, igual que con mi papá yo daba pelea, pero me quedaba y me quedaba. Y ya al final, pues ya hubo una situación muy fuerte en donde ya la violencia ya empezó a ser más tangible, ya en la pelea final. Ya no fue nada más verbal, sino ya escaló, y fue donde ahí yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Decidí hacer contacto cero, como mi psicólogo me había enseñado, en donde lo bloqueé de todo porque me mandaba mensajes por correo electrónico también y así, entonces decidí bloquearlo de todo. Te buscaba por correo. Por correo electrónico. A ver, dime algo, porque siempre nos queda la duda, los especialistas dicen, con un narcisista tienes que hacer contacto cero. Sí. ¿Cómo es el contacto cero? ¿Por dónde se empieza a hacer contacto cero? ¿Cómo es cero? Ya entendemos, cero es nada, 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 pero a ver, ellos buscan la manera de una u otra forma y te buscan y te encuentran y dan contigo. Lo voy a dividir en 2, contacto cero y técnica de piedra gris para las personas que no puedan hacer un contacto cero porque tienen hijos con estas personas. Ese es otro punto. Trabajan con estas personas, etcétera, etcétera. Entonces, contacto cero, como su nombre lo dice, cero contacto. Y no solamente de hablar, es no ver sus redes sociales, no ver su foto de WhatsApp, no ver si está conectado en línea, no, es bloquea a la persona de todo a todo. Ves que te está entrando una llamada de un número desconocido, si contestas te das cuenta que es él, cuelgas la llamada y no contestas y bloqueas ese número. Llega a tu casa, no sales. O sea, es genuinamente no tener contacto con esa persona en lo absoluto, incluso la interrupción del pensamiento. Si se te llega a venir la persona al pensamiento, es distraerte con otra cosa, es hablarle a una amiga de distráeme, platícame algo, es la interrupción del pensamiento también. Wow. Nada de nada, desintoxicarte de esa persona. Es que, Michi, es normal que de repente, pues si tú estabas enamorada, se te venga, ay, me acuerdo cuando nos fuimos de viaje, me acuerdo cómo me decía, y se te viene ese flashback, ¿no? Ahí tienes que interrumpir el pensamiento. ¿Ves por qué era importante que me aclararas qué es contacto cero? Sí. A veces creemos que es nada más bloquear de WhatsApp y ya. No. Contacto cero y del teléfono. Pero entonces es tampoco vayas y veas sus redes sociales, salte de ahí, bloquéalo. Híjole, hoy es bien difícil el contacto cero porque de repente tienen un grupo de amigos, un núcleo, y pues ni modo que hagas contacto cero con todo mundo y de repente aparece en la red de un amigo, de una amiga, y entonces ahí va a estar. Pero pues tienes que hacerlo hasta donde más puedas, ¿no? Por todas partes. No, y a mis pacientes algo que yo también les digo es no hables ya de esa persona. O sea, si te quieres desahogar, desahógate, llora, ponte tiempo límite, y obviamente las preparo y los preparo para hacer contacto cero, no es nada más en la primera sesión, ya. ¿Verdad? O sea, no. Entonces, 15 minutos de llorar, lloras, frenas y ya, no te vas a permitir llorar en lo que resta del día, y al día siguiente otra vez, pero ya con tus amistades intenta hablar lo menos posible de esa persona. Si tus amistades te quieren contar algo de esa persona, diles que no te platiquen nada. O sea, es genuinamente desintoxicarte, porque al final estas relaciones con estas personalidades es una adicción, tú generas dependencia emocional a estas personas, tus neurotransmisores. ¿Por qué, Mitch? ¿Te hacen daño? ¿Por qué? Por el abuso emocional. Hacen que con el abuso emocional, en donde juegan con tu percepción y tus emociones, lo que provocan en tus neurotransmisores, en tus químicos cerebrales que regulan justo eso, las emociones y los comportamientos, se empiezan a mover al son de la presencia de esta persona en tu vida. Entonces ya tu cerebro se empieza a acostumbrar a esa como dinámica en donde cuando esta persona no está, pues entras en síndrome de abstinencia, ¿no? Como cualquier adicto que quiere quitarse la droga. Entonces, pues el contacto cero es justo atravesar ese síndrome de abstinencia de la mejor manera para que los síntomas del desapego, pues poco a poco se vayan calmando. Ok, pero entonces es eso, hasta el mismo pensamiento tienes que interrumpirlo. Tú decías ahorita, acuérdate de algo bonito, háblale a una amiga, salte, vete a algún lugar, pero interrumpe cada vez que te venga un recuerdo de él o de ella a tu mente. Sí, porque si no uno empieza a idealizar.
lo bonito, lo lindo, y eso es bien peligroso porque si tú permites que tu memoria selectiva se vaya a lo bonito, vas a romper el contacto cero y otra vez empezamos el ciclo. Empiezas otra vez la misma historia. Y la técnica de piedra gris es muy similar, solamente hablas con la persona para el tema en cuestión, el tema que tienen en común y se acabó. Si es de trabajo, si es de hijos, intenta siempre estar con alguien cuando entregues a los hijos para que no te saque otros temas en cuestión y en el trabajo solo para lo que tienen en común y ya. Yo te veo ahorita y hay mucha gente que dice, sí, es que lo dicen bien fácil, pero pues es que no, ustedes no han estado enamoradas, no, ya te pasó. Sí. Estuviste enamorado de un narcisista. Sí. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. No sé qué cueste más y de repente cuando son parejas que vivieron, tu mamá 20 años, 30 años vivió con él, sí. ¿no? O cuando tuviste una historia de menos tiempo, de 1 año y medio. ¿A quién le cuesta más? ¿A quien vivió 30 años con un narcisista o a quien tuvo una relación de 1 año y medio con él? Te digo algo, no quiero decir que cuesta más una que otra, porque creo que las dos se sufren y se duelen igual. Pero ¿sabes qué es lo interesante de este tipo de personalidades? Que como son muy intensas y sienten mucha euforia al inicio y te quieren conquistar en ese momento, las relaciones con estas personalidades, aunque dures 1 mes, se siente como si hubieses estado 1 año con ellos, ¿sí? Entonces, se siente tan intenso y te sientes tan enamorada y tal, como si llevaras 10 años con esa persona, aunque nada más lleves 1 mes. Obviamente el durar más tiempo conlleva más abuso emocional, muchísimo más abuso, y luego ya si le agregas hijos, si le agregas el tema del control del dinero y más y tal, pues peor. Pero yo te puedo decir que yo sí sentía que a mí el alma se me iba, y entonces no me puedo imaginar a mi mamá cómo se tuvo que haber sentido durante casi 30 años. Wow, fíjate, el alma se te iba con 1 año y medio que duraste con él, y a pesar de que sentías dolor y maltrato, y 4 días estabas mal y solo 1 estabas bien. Y más o menos. Y ves, y sentías ese dolor tan grande, y es por la misma adicción que dices que provocan. Hoy, a las mujeres, a los hombres que nos están viendo, que nos están escuchando, que están en medio de una situación así, que dicen, híjole, palomeo esto, check lo que dijo Mitch, así es mi papá o así es mi novio, así es mi esposo. ¿Qué mensaje les quieres dar? Bueno, primero que busquen ayuda, que no tengan miedo de buscar ayuda. No está mal levantar la voz y pedir ayuda con un profesional de la salud mental o con alguna red de apoyo cercana. Estas personas tienden mucho a alejarte de tus redes de apoyo. Regresa a tus amistades, a tu familia. Y algo bien importante, no los encubras, porque a veces decimos, es que no le quiero decir a mi mamá porque no la quiero preocupar, y no nos damos cuenta que al no decir lo que estamos viviendo, los estamos protegiendo a ellos o a ellas, a las personas que nos están abusando emocionalmente o nos están violentando de alguna manera. Entonces, habla, di lo que estás viviendo, di lo que estás experimentando, el cómo te sientes en esa relación, pide ayuda y sobre todo confía en ti. Las personalidades narcisistas no eligen a sus víctimas al azar. Eligen a personas realmente brillantes, con una luz impresionante, con muchos recursos emocionales que ellos o ellas no tienen. Entonces, si estuviste con una personalidad así, es porque tienes algo grande y la única persona que no se da cuenta es uno mismo. Entonces, encuentra ese brillo, esa brillantez que tienes adentro de tu ser, o confía que está ahí y trabaja para buscarla y encontrarla, porque ahí va a estar la respuesta. Wow, yo le agregaría, y no permitas que ese narcisista apague tu luz. Exacto. De verdad, o sea, porque caes y le puede pasar a cualquiera, no es algo de que, porque era muy tonta y por eso cayó, porque a veces nos decimos cosas muy crueles o las más fuertes a nosotros mismos, y no, simplemente te enamoraste de la persona equivocada, te enamoraste de una máscara, te enamoraste de alguien que nunca te amó de verdad. Así es. No. Y que su forma de amarte, si lo podemos decir así, porque el amor no lastima y no hiere, fue a base de puro dolor. Un narcisista nunca se enamora. No, siente euforia, sienten mucha euforia inicial, este deseo de tenerte, ¿no? De alguna manera, pero no es enamoramiento. Por eso el amor es así, como desbordado, y Por luego te quieren dar anillo y se quieren casar, y hacen todo y todo va deprisa, y tú dices, wow, encontré al hombre de mi vida. Y no, hombre, no. Mitch, otra de las preguntas también sería, antes de despedirnos, ¿no? ¿Qué es más doloroso? ¿Cortar el lazo de una relación de un padre narcisista o de una pareja narcisista? Uy, el papá. No, el papá. Definitivamente. ¿No? O sea, y más en mi caso, que te comento que fui la golden, o sea, la que trataba menos mal, vamos a llamarlo así, que tenía la mejor relación con él.
para mí el aceptar lo que mi papá estaba haciendo, el aceptar que nunca me quiso, o sea, no sabes para mí lo fuerte que fue eso para mí, el aceptar que solamente fui parte de algo que le convenía, no porque genuinamente me amara. No sabes cómo para mí fue ese proceso tan doloroso. Entonces, definitivamente nada se compara el entender eso de nivel papá que una pareja. No, una pareja ya, digo, en su momento me dolió mucho, pero no había vivido esto. Es como cuando alguien una vez me dijo, ¿no? Ay, amiga, pues no me duele tanto porque ya el dolor más grande de mi vida ya lo viví al enterrar a mi papá. Si Claro. el dolor de enterrar a mi padre no me mató, menos terminar con Sí, claro. tal por cual, ¿no? Totalmente. Entonces, en tu caso, pues obviamente te llenó de Santa Teresa de fortaleza y saliste adelante del dolor prácticamente, pues de haber perdido a tu papá, de darte cuenta de todo lo que era, de esto que dices, de nunca me quiso y es mi papá. O sea, Claro. es mi primer amor, es la persona por la cual nací, por la cual estoy aquí. O sea, ya lo demás no te va a hacer daño, no te va a hacer nada. No, y ahora dedico todos los días de mi vida a ayudar a personas que están en esta situación. Para mí, cada que doy de alta a un paciente es como si me estuviera salvando a mí, pero sobre todo es como si estuviera salvando a mi mamá una y otra vez. Claro, por todo lo que lo vivió. ¿Cómo está tu madre hoy? Muy feliz, muy contenta, muy tranquila, En paz. al lado de sus hijos, que siempre vamos a estar ahí para ella, para apoyarla, para ser su ancla cada que lo necesite y sobre todo en paz, viviendo una vida tranquila, que es lo que se merece, estar tranquila. Sanó, está bien. O sea, ese mensaje también me gustaría que lo dijeras a las personas que nos ven, porque pues después de 30 años de estar con él era pues parte de su vida, bien o mal, con idas y vueltas y tal, y hoy ya no está y ella tiene una vida más en paz. Sanó su estado de salud, se sana después de terminar con un narcisista. Sí, mira, Cora, yo te voy a decir algo. Mi mamá se divorció y se le fue la fibromialgia, Wow. Se le fue la fibromialgia. Sí, o sea, ya digo, ahorita. ¿Está en remisión? Sí, ya está en remisión. Ella se divorció y se le quitó. Mira. O sea, impresionante. Y sí, ahorita tiene una vida más tranquila, más feliz, está en paz, siempre ahí con una sonrisa para nosotros y pudo volver a resurgir de las cenizas como la guerrera que es. Y Mish, tú eres otro testimonio y yo te agradezco mucho la confianza, el abrir tu corazón también. Eres otro testimonio de que, a ver, sobreviviste, estás bien, ya superaste ese dolor de ese padre que dices, nunca me quiso, que fue un narcisista, que tal, y luego una pareja, y aquí estás y tienes una luz que llegas e irradias y hoy compartes y ayudas a muchas personas. Entonces, sí es una realidad, sí se puede sobrevivir a un narcisista, claro. Si vuelves a sonreír, eso quiero dejárselo muy claro a todas nuestras amigas que nos están viendo, a los caballeros también que pasan, pero sigue siendo el porcentaje más alto de mujeres que sufren abuso narcisista que de hombres hacia mujeres, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo algo bien importante, si te vuelves a enamorar. Si te vuelves a enamorar. Si vuelves a amar, si vuelves a creer. Si vuelves a amar y si puedes amar de una manera correcta. Eso siempre, sin lugar a duda. Eso, antes de que te vayas, dime cómo se logra, cómo vuelves a confiar y además tú, que lo viviste por partida doble. A ver, ahí es más complicado. Sí. Lo viví con un padre, esa decepción tan terrible, narcisista, y luego con una pareja. ¿Qué te hizo volver a confiar, a volver a creer en ti, a recuperar tu autoestima y a volver a creer en el amor y a volver a creer en un hombre? Y no decir, no, va a ser como mi papá o va a ser como mi ex, no quiero nada. Tengo amigas que lo han vivido, dicen, no quiero nada, prefiero un perro, de verdad. Sí. Son más leales, más fieles. O sea, ¿qué te funcionó? La terapia. Es que a mí la terapia me cambió la vida. Yo para cuando conocí a mi ahora prometido, yo ya me habían dado de alta en mi terapia, yo ya estaba enfocada en mí. Hoy en día entiendo que yo era una mujer muy dependiente, yo no sabía estar sola. Y para cuando conocí a mi prometido, ya tenía tiempo en donde yo me enfoqué en mí, en conocerme, en qué era lo que a mí me gustaba, en ponerme eso que me daba pena ponerme, en volverme a arreglar, en sentirme bonita, en conectar conmigo, salir con mis amigas. O sea, realmente enfocarme
en mí, en encontrarme a mí, en ya no ser la Michelle que todo el tiempo se despersonalizó para hacer lo que alguien más quería de ella, sino ser la Michelle que yo quería ser. Y cuando me enfoqué en eso y reconocí mis límites y aprendí a poner límites, pues llegó mi prometido a mi vida y pues bueno, ahora ya nos vamos a casar en octubre. Ay, qué bonito. Y hoy ahora sí que amas desde la abundancia y no desde la carencia, claro. y por necesidad o por dependencia, porque ya estás lista. Así que mira, esa es una de las principales ventajas de dejar a un narcisista, porque llegas a ese momento de libertad, claro, de paz, resurges como el ave fénix y ahora sí que resplandeces, ¿no? Porque así te vemos, sí se puede. Vayan a terapia, entonces sería el primer paso. Por favor, pidan ayuda a donde quieran, a sus amigos, a sus redes de apoyo, a la iglesia, lo que crean. Si creen en la terapia, pues yo siempre se las voy a recomendar, sería lo más ideal, pero el primer paso es pedir ayuda. A donde quieran que les haga sentir seguros, pidan ayuda. Y reconocerlo. Reconocerlo totalmente. Mish, muchas gracias. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, nada, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos a dejar aquí los datos de nuestra especialista invitada aquí en el tema del narcisismo, porque Michelle, con toda esta historia que ustedes ya acaban de escuchar, se dedica hoy día a ayudar a muchas mujeres, a muchos hombres también, a sanar, a volver a vivir, a volver a creer, a darles esa luz y esa esperanza de que sí se puede, tal como ella lo logró y hoy ya está consagrando su vida. 8 consultas, me dice, por día, y está feliz, está plena, está realizada de poder ayudar a más personas a continuar adelante con su vida. Aquí les voy a dejar sus datos, también consultas en línea para cualquier persona que nos vea en cualquier lugar del mundo y también presenciales desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por vernos. Si tú sabes de alguien que está viviendo una historia así y no se da cuenta, no lo quiere aceptar, a veces la misma amiga no te quiere escuchar o dice, ay, comadre, estás celosa, estás envidiosa o tal, y tú te das cuenta de lo que está viviendo, compártele este episodio, tal vez le haga sentido muchas de las cosas que va a escuchar hoy aquí en este podcast, a tu mamá, a una hermana, a ti misma. A veces nos autoengañamos porque creemos que la estamos pasando muy bien, que estamos siendo muy amadas y justificamos cosas porque no, pero va a cambiar, por mí va a cambiar. Nos creemos que no, vamos a ser las salvadoras de esa persona y no es así. Trata de, sobre todo esto, entenderlo, comprender la situación, ir hacia adentro y darte cuenta antes de que sea demasiado tarde. Comparte este episodio para que más personas puedan ser permeadas con toda esta información. Queremos más mujeres y más hombres con amores bonitos, con amores sanos, con el amor que tú te mereces. Gracias por acompañarme. Soy Coranelda González. Tú y yo tenemos una cita la siguiente semana, cara a cara.